presento, mi nombre es Sebastián Contreras, soy PM de Hikvision dentro de Security One, y hoy vamos a estar dando una pequeña presentación sobre las inteligencias en las cámaras Hikvision, ¿sí? Algo a destacar dentro de las inteligencias, ¿sí?, de las cámaras de Hikvision, es que todas se procesan internamente en la cámara, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos algún tipo de estructura, digamos, a grandes dimensiones, ¿sí?, como puede ser la cobertura de un perímetro en un barrio cerrado, como puede ser la cobertura de una localidad o una región con cámaras de detección de patente, ¿sí? Cada una de las cámaras va a estar justamente procesando, ¿sí?, la analítica de cada una de las imágenes y le va a estar mandando esa información a un servidor. Esto nos ayuda porque justamente no necesitamos tener una estructura de muchos servidores, sino que con un solo servidor, digamos, medianamente chico, ¿sí?, vamos a poder tener quizás 200 cámaras de patente, ¿sí?, o X cantidad de cámaras con cruces de línea sin ningún tipo de problema, ¿sí? Esto es algo bastante interesante. Lo mismo pasa con lo que es la detección facial, ¿sí?, y lo que sería el reconocimiento facial, ¿sí?, o traducido, digamos, la detección de caras y el reconocimiento de caras. Esto que tenemos acá en imagen, ¿sí?, son las inteligencias que nosotros vamos a poder ir encontrando en distintos modelos de cámara. Las que están pintaditas de verde, que son simplemente dos, ¿sí?, son las que suelen traer todas las cámaras de línea 2 en adelante, ¿sí?, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que es la típica intrusión, ¿sí?, y el típico cruce de líneas. Ahora yo les voy a nombrar todas, ¿sí?, y a medida que vamos avanzando en lo que sería, digamos, la charla del día de hoy, van a ir viendo cómo funciona cada una de ellas. La primera que tenemos es la excepción de audio, ¿sí?, que básicamente nosotros podemos setearle que nos avise si el sonido, digamos, del ambiente supera determinado umbral, ¿sí?, que nosotros le definamos, ¿sí? Después tenemos desenfoque, donde básicamente la cámara va a detectar que tiene una imagen defectuosa. Eso puede ser porque estemos utilizando quizás una cámara varifocal, que claramente no tiene autofoco, ¿sí?, que quizás queda mal enfocada, o que puede ser que con el tiempo, por ahí cuando la están limpiando, ¿sí?, o la mueven, digamos, o mismo quizás el viento o lo que fuere, digamos, se desenfoca, ¿sí?, nos puede mandar una alerta. Después tenemos lo que es cambio de escena, ¿sí? Cambio de escena es tan sencillo como básicamente la cámara mira para un lado, ¿sí?, y de repente, de forma repentina, está mirando hacia otro lado. Eso la cámara lo detecta y nos puede avisar. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que tenemos la cámara apuntando, ¿sí?, hacia cierto lugar, puede ser en un banco, ¿sí?, la tenemos apuntando a las cajas. De repente, no sé, alguna persona de limpieza o lo que fuere, la empieza a limpiar, quizás con poca experiencia, con una escoba o con lo que fuere, ¿sí? Y eso va a provocar que quizás la cámara se mueva justamente de foco, ¿sí?, que deje de apuntar donde están las cajas, que termine apuntando hacia un pasillo, hacia un lateral, o que simplemente se mueva un poco hacia uno de los laterales, y la cámara puede detectar eso y nos puede avisar sin ningún tipo de problemas. Después tenemos lo que es la detección de rostros, ¿sí?, que como bien indica la palabra, detecta simplemente los rostros, es decir, ve una cara, la detecta y va a sacar una foto a esa cara. Es lo único que hace, ¿sí? Después tenemos el siguiente paso, que es el reconocimiento facial, donde nosotros ya podemos interactuar contra esa captura de cara, ¿sí? Recuerden esto, detección de rostro simplemente saca una foto a la cara, nada más, ¿sí? Y nosotros podemos entrar a la base de datos, ya sea que se grabe dentro de la cámara o en un grabador, entrar a esa base de datos y buscar un rostro, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tratar de dar ejemplos para cada una de estas como lo venimos haciendo. La detección de rostros podría servir quizás para un colegio, ¿sí? Todos los chicos van pasando, los padres van pasando, los maestros van pasando, y si en algún momento tenemos
necesidad de ver si alguien entró o si alguien salió. Claramente la cámara tiene que estar enfocada para el lado digamos, de la dirección hacia donde van, ¿sí? Vamos a poder buscar dentro de todas esas caritas que la cámara fue capturando, buscar digamos, el rostro que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Esa sería una utilidad, y estas cámaras suelen ser económicas. Después tenemos lo que es el reconocimiento facial, que ahí ya directamente lo que hacemos es, nosotros agarramos una foto de la persona que queremos buscar, ¿sí? Y sin necesidad de andar buscando en toda la lista, agarramos esa cara, la pegamos en la base de datos y el equipo se va a encargar de buscarla automáticamente y traernos la imagen de esa persona, ¿sí? De todas las veces que pasó esa persona, ¿sí? Eso es reconocimiento facial. Reconocimiento quiere decir que ya empieza a detectar lo que son las facciones de la cara, ¿sí? Y entonces nosotros podemos interactuar con eso. ¿Para qué? Para hacer una búsqueda, ¿sí? Como bien acabo de decir, y sino también para hacer listas, ¿sí? Las cámaras o los equipos que tienen este tipo de inteligencia soportan hacer, digamos, listas, lo que sería una lista negra o una lista blanca, ¿sí? O listas personalizadas con distintos nombres, para que nosotros, si esa persona pasa por ese lugar, nos genere una alerta. Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, locales de ropa, ¿sí? Tenemos, no sé, Somos Garbarino, Somos Claro, ¿sí? Pongamos ejemplos. Tenemos varias sucursales. Lo que suelen hacer las personas, digamos, que cometen robos en ese tipo de lugares, es que van, roban a las personas en realidad que están dentro, ¿sí? No tanto, digamos, equipamiento del lugar, sino quizás a personas, se van a otro local, vuelven a hacer lo mismo y como que van rotando, ¿sí? Cuando nosotros ya detectamos una de esas personas, directamente desde las capturas que fue haciendo la cámara, ¿sí? Desde las capturas, vamos a identificar a esa persona y le vamos a agregar alguna de las listas, ¿sí? Esa lista, como bien decía, puede tener distintos nombres personalizados, si tenemos algún equipo avanzado, y si no, digamos de forma básica, trae dos listas, ¿sí? Una lista blanca y una lista negra. Nosotros en este caso, como es una persona que ha cometido un robo, la vamos a poner en lo que sería la lista negra, ¿sí? Y cada una de esas listas nosotros vamos a poder setear de qué manera queremos que interactúe, ¿sí? O sea, cada vez que se genere ese evento, ¿qué queremos que haga? ¿Sí? Que dispare una sirena, que dispare una luz, que en la garita de seguridad, en el software de gestión, en el cliente, en el IBMS, se le genere una alerta, ¿sí? Nosotros podemos setear y definir qué es lo que queremos que haga con eso, ¿sí? Y claramente si contamos con varios locales, si adquirimos lo que sería el software pago de High Central, lo que vamos a poder hacer es centralizar esa base de datos de rostros, ¿sí? Para que si nosotros agregamos una persona a esa lista negra, se transfiera automáticamente a todos los equipos de la cadena, ¿sí? Entonces, si la persona roba en un local, se va y va a otro de la cadena, ¿sí? Automáticamente nosotros lo vamos a detectar, ¿sí? Eh, bueno, después tenemos intrusión, cruce de línea, ¿sí? Que, bueno, intrusión básicamente es dibujamos una figura de 4 puntos, ¿sí? Y si la persona ingresa y cumple determinadas seteos, ¿sí? Que en este caso es porcentaje de ocupación y cantidad de segundos sobre ese perímetro, ¿sí? Se va a cumplir la intrusión y se va a generar el evento. Después tenemos cruce de línea, ¿sí? Bueno, ahora los vamos a ir explicando un poquito más adelante, ¿sí? Entrada de región, salida de región, equipaje desatendido, eliminación de objetos, contar, ¿sí? Que sería en este caso conteo de personas, ¿sí? Actualmente, digamos, con la tecnología, digamos, de deep learning, ¿sí? de aprendizaje de las cámaras, se está pudiendo hacer no solamente que cuente personas, sino que cuente otro tipo, digamos, de objetos, ¿sí? Puede ser autos, puede ser vacas, puede ser, ¿sí? Se le puede dar el uso que quiera. Ya que las cámaras, vuelvo a decir, tienen un aprendizaje profundo, por lo cual la apuntamos de cierta forma, hacemos que empiece, digamos, a contar, ¿sí? Mal o bien, no importa, que cuente lo que sea,
esa imagen se la mandamos a Hikvision y le enseñan a la cámara a contar lo que necesitemos, en el caso de que sea un proyecto, ¿sí? Después tenemos el mapeo de calor, la detección de patentes, ¿sí? Y bueno, detección de cara y reconocimiento, que es lo que hablamos un poquito más. Estos son, digamos, donde lo que hay que tratar de evitar, ¿sí? O lo que hay que tratar, digamos, de no hacer para que funcionen bien las inteligencias, ¿sí? Si el lugar es demasiado oscuro y la cámara claramente no está preparada para ese tipo de ambiente, ¿sí? Es decir, que no es Darkfighter o no es Color View, ¿sí? O no tiene las bondades que uno necesita, las inteligencias en ese sentido no van a funcionar, ¿sí? Demasiada gente, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un cruce de línea, una intrusión, y hay tanta cantidad de gente, claramente esas inteligencias, nada, van a estar prácticamente disparadas el 100% del día, por lo cual quizás no es el ambiente adecuado, sí para un reconocimiento facial, ¿sí? Las cámaras de reconocimiento facial de la línea 7, de la línea 7000, soportan hacer detección, digamos, de cara de más de 20 personas en simultáneo, ¿sí? Así que van directamente pasando y la cámara los va detectando sin ningún tipo de problema. Pero para detección facial. Para el resto, digamos, de lo que sería cruce de línea, intrusión, equipaje desatendido, cuando hay tanta cantidad de gente así, junta, ¿sí? No sería, digamos, el lugar adecuado. Cuando la cámara, digamos, tiene hecho un foco demasiado, digamos, grande, ¿sí? O sea que la imagen es muy grande, porque si nosotros, supónganse, queremos dibujar un cruce de línea, ¿sí? En esa tercera imagen donde dice objeto demasiado grande, quizás no sea la forma correcta, porque la cámara no logra por ahí distinguir correctamente lo que sería el cuerpo humano, ¿sí? Esa cámara tendría que estar un poquito alejada, ¿sí? De tal forma de que pueda tomar el cuerpo completo para poder realizar la analítica correctamente, ¿sí? Obstrucción en movimiento, ¿sí? Es decir, no sé, árboles, hojas, ¿sí? Que estén justamente tapando en cierta forma la visión del lugar y también que esté generando movimiento, ¿sí? Que puede llegar a generar una falsa alerta. A menos, ¿sí? Que vayamos a cámaras que tengan Deep Learning, Deep View, que tengan AcuSense, ¿sí? Que son cámaras o equipos que ya buscan lo que sería una figura humana, ¿sí? Entonces ahí quizás las hojas no lo disparen, pero igualmente vamos a tener obstrucción en la imagen, ¿sí? Eh, Movimiento del objetivo no obvio, ¿sí? Cuando nosotros, fíjense esa cámara, ¿sí? Está muy baja, ¿sí? Y si la persona se acerca o se aleja, lo más probable es que tenga muy poca variación de píxeles, porque está prácticamente en el medio de esa persona, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es ponerla quizás más arriba, más picada, ¿sí? O hasta quizás un poquito en diagonal, para que esa persona, la variación de píxeles, ¿sí? No sea mayor, ¿sí? Y no tan mínima. Calculen que esa persona, ponele desde no sé, la mitad del pasillo hasta casi llegando a la cámara, ¿sí? Va a seguir siendo casi del mismo tamaño, porque la cámara está centrada en la persona, ¿sí? Eh, bueno, y después los cambios drásticos de luz, bueno, que es un factor que hay que tener en cuenta. Eh, También existen cámaras para ese tipo de ambientes así, digamos, rígidos, que son las cámaras con Light Fighter, que son de 140 decibeles, que justamente lo que hacen es optimizar, ¿sí? Lo que son los claros y los oscuros de la cámara. Algo que no comenté, ¿sí? Si bien yo estoy hablando, me interesa que interactuemos, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda o consulta, lo puede ir realizando a través del chat, eh, y yo se los voy a ir contestando sin ningún tipo de problema, ¿sí? Acá, bueno, tenemos dos preguntas, vamos a arrancar con esas, ¿sí? Juan Manuel dice, la detección de rostros, la cámara tiene que tener una memoria SD o almacena los rostros en el disco de la grabadora, ¿sí? Bueno, primero, las cámaras, dependiendo del modelo que estemos utilizando, ¿sí? Si utilizamos las IDS, que son las que tienen reconocimiento facial en la cámara, ¿sí? Vamos a poder o ponerle una memoria SD, ¿sí? O ponerle un NVR de línea K al menos, ¿sí? De línea K, para que justamente soporte la grabación del metadato que genera la cámara, ¿sí? Si tenemos cualquiera de esos dos
requerimientos, ¿sí? Línea acá en adelante en grabador o memoria SD en la cámara, vas a poder grabar lo que serían los rostros. Más allá de que vos tengas disco rígido o memoria y que grabes el video, vos podés generar eventos, por más que no grabe la cámara, ¿sí? Ponele que vos no le pones memoria y no le pones ningún tipo de grabador, la cámara va a actuar, va a reconocer los rostros, ¿sí? Va a generar eventos, pero bueno, claramente no los va a guardar en ningún lado, pero para tener en cuenta. O sea, la cámara es la que hace toda la función, ¿sí? Javier, ¿esto lo procesa la cámara? Sí, correcto. La cámara, todo lo que les voy a nombrar en el curso del día de hoy, todo lo puede procesar la cámara o el grabador, ¿sí? Mayormente si estamos hablando en equipos IP, ¿sí? O en equipos analógicos, en realidad es indistinto, van a ver que arrancan con la sigla IDS, arrancan con una I adelante, ¿sí? Que eso quiere decir que son equipos inteligentes, ¿sí? Bueno, esto, digamos, es un tips, ¿sí? Es un tip de instalación, ¿sí? De cualquier, digamos, de las cámaras, ¿sí? Es algo medio genérico, ¿sí? Después nosotros, en base al tipo de lente y demás, se puede hablar, se puede modificar, pero suponiendo que es una camarita con lente de 2,8, que es la tradicional, ¿sí? Esto, digamos, serían como las instalaciones, digamos, recomendadas. Si la ponemos en interior, la instalación, digamos, recomendada suele ser 2,5 metros, ¿sí? O sea, 2,5 metros, es decir, sobre la cabeza, ¿sí? Del cuerpo humano. Y después para exteriores se suelen instalar un poquito más altas, ¿sí? Que puede oscilar entre 5 y 10 metros. Más que nada también es para que no estén justamente a la mano de la persona que pasa en la calle, ¿sí? Para que no la vandalicen y demás. Entonces se ponen un poquito más arriba. En el caso de tener un lente de 2,8, como todos sabemos acá, es un lente gran angular, ¿sí? Por lo cual estamos teniendo entre 90 y 110 grados más o menos de apertura horizontal del lente, por lo cual no se recomienda utilizarla para más de 50 metros. Ya en realidad a 50 metros estamos viendo, ¿sí? Una personita bastante pequeñita, pero bueno, seguimos teniendo imagen y en el caso de que haya algún evento lo podemos llegar a monitorear sin ningún tipo de problema, ¿sí? Así que esa es la recomendada. Siempre hablando, recuerden, ¿sí? Con el lente de 2,8. Si nosotros ponemos una cámara varifocal, que vienen con lente de 2,8 a 12 o de 2,7 a 13, ahí ya tenemos otros parámetros, ¿sí? Ya podemos hacer lo que puede ser un zoom óptico, ¿sí? Y ver un objetivo a mayores distancias. En el caso de querer hacer, digamos, una detección, ¿sí? Con las inteligencias de la cámara, lo que se recomienda, digamos, es que digamos, la persona o el objeto, ¿sí? Digamos, cubra entre 1/3 de la pantalla, ¿sí? Y 1/15, ¿sí? Eso es un poco la idea para que la cámara pueda hacer la inteligencia. Porque, a ver, recuerden que no es lo mismo, ¿sí? Que una persona esté viendo ese objetivo a que la cámara lo esté identificando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay una personita y por más que se mueva medio píxel, o sea, que se mueva nada, nosotros lo vamos a detectar a la vista. Pero la cámara necesita, ¿sí? Esa variación de píxeles para justamente poder detectar a esa persona, ¿sí? Eh, y bueno, después no quería dejar de nombrar a dos tecnologías, ¿sí? Una que es Darkfighter y otra que es Lightfighter, ¿sí? Darkfighter, justamente Guerrero de la Noche, que lo que hace es, tiene alta sensibilidad a la luz, de tal forma de que a la noche, ¿sí? Simplemente con una iluminación artificial de la calle, no necesite activarse el infrarrojo, ¿sí? Estas son cámaras bastante más caras que las Color View, porque ni siquiera tienen ningún tipo de suplemento, ¿sí? Para iluminar la zona. O sea, son cámaras infrarrojas, ¿sí? Con alta justamente sensibilidad a la luz, ¿sí? Y después tenemos las Lightfighter, ¿sí? Justamente guerrero de la luz, ¿sí? Que es para entornos, digamos, bastante hostiles en cuanto a luz, ¿sí? Puede ser
apuntando a una vidriera, ¿sí? Que justamente le pega el sol, puede ser no sé, algún lugar donde haya agua, ¿sí? Que normalmente el sol refleja en el agua y también suele complicar bastante la imagen de las cámaras, ¿sí? En ese tipo de lugares podemos poner un light fighter, ¿sí? Y lo que va a hacer es compensar los claros y los oscuros de una forma más correcta, ¿sí? Bueno, esto es una configuración común, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de las inteligencias que vayamos a configurar. Y son 3 puntos, ¿sí? Primero tenemos la sensibilidad, ¿sí? Hay mucha gente que no entiende digamos, lo que es la sensibilidad. ¿Qué hago? ¿Lo subo? ¿Lo bajo? ¿Sí? Sí, o sea, si yo lo pongo al máximo, ¿quiere decir que va a ser más sensible? ¿Sí? Sí, va a ser más sensible, pero la sensibilidad se basa, ¿sí? En base a la imagen que yo les puse justamente al costado, ¿sí? Si nosotros Fíjense, si la persona abarca, ¿sí? Un cuarto de la cámara, más o menos, ¿sí? La sensibilidad tiene que ser 10. Si nosotros lo ponemos en 100, lo único que vamos a estar haciendo es generar falsas alertas, ¿sí? Porque la cámara va a estar buscando otra cosa, ¿sí? Entonces esto es muy importante, o sea, no es jugar, o sea, le pongo 10, le pongo 50, le pongo 100, o sea, sí se puede jugar, ¿sí? Pero la forma correcta es justamente adaptar esa sensibilidad al tamaño del objeto que nosotros queremos encontrar o capturar, ¿sí? Bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿no? 10 si es muy grande, 20 más chico, 30 más chico, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero vuelvo a decir, si nosotros tenemos un objeto, supónganse como el que dice 50, ¿sí? Si yo tengo esa persona, si yo tengo esa situación, ¿sí? Si yo tengo esa imagen y le pongo 10 de sensibilidad o le pongo 100, ¿sí? Si le pongo 10 probablemente no me la va a detectar o escasa vez. Y si le pongo 100 me va a detectar cualquier cosa, ¿sí? Así que la sensibilidad tiene que ir en base a lo que nosotros queremos capturar, ¿sí? Después tenemos el umbral. El umbral va a ser, digamos, la cantidad de tiempo, ¿sí? La cantidad de tiempo que debe pasar para que justamente se dispare ese evento. Por ejemplo, ahora más adelante lo vamos a ver, pero les doy un ejemplo igualmente. Si nosotros hacemos la intrusión, ¿sí? En la intrusión, cuando nosotros marquemos, ¿sí? La figura de 4 puntos y demás, nosotros le tenemos que poner un umbral. Ese umbral va a ser cuánto tiempo se tiene que cumplir eso que yo le estoy diciendo para que se dispare la alerta, ¿sí? Ejemplo de instalación. Nosotros tenemos claramente en la empresa, en Security One, hay un garage, ¿sí? Para la entrada y salida de vehículos. Nosotros tenemos una cámara apuntando a lo que sería la rampa de esa entrada del garage, ¿sí? Y tenemos puesto una inteligencia que si hay un vehículo que está estacionado o que se sitúa tanto en la rampa como en la calle durante 5 segundos, ¿sí? Al vigilador le va a llegar una alerta, ¿sí? El umbral se puede configurar, creo, si mal no recuerdo, es entre 0 y 10. ¿Sí? 0 es que apenas se para el auto, se va a disparar instantáneamente, y 5 es justamente porque le das tiempo al vehículo, ponele cuando viene el dueño, nada, hace la apertura de la puerta de él automáticamente, entra y demás, y entonces no logra cumplirse esos 5 segundos y la alerta no se genera, ¿sí? Eso lo pueden configurar. Y después el porcentaje, ¿sí? Suele ser para cuando pide algún tipo de ocupación. Por ejemplo, si seguimos en este ejemplo de lo que es la rampa, ¿sí? Yo le pongo que lo que se sitúe dentro de ese perímetro que yo marqué, tiene que por lo menos completar el 30% de ese perímetro, ¿sí? O sea, el objeto que se sitúe dentro de ese cuadrado que yo hice, tiene que por lo menos completar el 30% de ese cuadrado. ¿Para qué sirve esto? Si viene una persona y se para, ¿sí? Y está 5, 10 segundos, 50 segundos, no se va a disparar. ¿Por qué? Porque esa persona no logra ocupar, ¿sí? El porcentaje de ese perímetro que yo le nombré, ¿sí? En cambio, si viene un vehículo, va a ocupar la mitad de ese perímetro y ahí se va a disparar, ¿sí? Por favor, no olviden, consúltenme si tienen dudas, ¿eh?
Bueno, avanzamos. Vamos a arrancar con el cruce de línea. Cruce de línea es, bueno, es una inteligencia de las más básicas, es bastante sencilla, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá son cosas que se deben y cosas que no se deben hacer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar por las dos que están mal, ¿sí? La que está arriba a la izquierda justamente está dibujando una línea horizontal, y fíjense que cómo caminan las personas, cómo pasan las personas por esa línea, ¿sí? No es justamente la forma correcta. Primero porque la línea está en el medio, ¿sí? De la persona, tiene que estar en el piso, y por más que la pongamos en el piso, por la forma que está instalada la cámara, si yo camino para arriba o para abajo, o sea, no es una pasada rápida de la persona, sino que va a tardar mucho en pasar esa línea, ¿sí? Entonces no es la forma correcta. Después la que está, bueno, debajo a la izquierda, también está mal, ¿sí? Porque la persona tiene que pasar esa línea, pero ahí dibujaron la línea sería, digamos, una pared. Tampoco es la forma correcta. En todo caso, esa línea la dibujaría en el piso, abajo, ¿sí? Ya pasando la pared, y cuando la persona termine de saltar, va a cruzar esa línea, ¿sí? Pero de la forma que está puesto ahí, es incorrecta. Y después tenemos las dos formas correctas, como pueden ver ahí en las imágenes de la derecha, que en realidad es la misma situación, pero la cámara instalada desde otro ángulo, ¿sí? Fíjense que en tanto las dos que están correctas, cuando la persona pasa, ¿sí? Es un lapso muy corto de tiempo y pasa el cuerpo completo, ¿sí? No es que le va tomando los pies, la cintura, la cabeza, como pasaría en la que está de forma incorrecta, ¿sí? Eh, y bueno, y esta otra también estaría, digamos, incorrecta, ¿sí? Porque nada, porque tiene, digamos, un objetivo muy cerca de lo que es el perímetro, ¿sí? Y no podría tomar el cuerpo completo, ¿sí? Recuerden que para este tipo de inteligencias lo ideal es que siempre esté tomando el cuerpo completo. Vamos a ver un poquito de lo que sería la configuración, ¿sí? Que como van a ver es demasiado sencilla, ¿sí? Primero vamos a ir a la configuración, ¿sí? Ya sea de la interfaz web, del software cliente o, o desde el NVR, ¿sí? O DVR mismo lo podemos hacer. Vamos a ir a la parte de cruce de línea, ¿sí? Evento inteligente, cruce de línea. Claramente lo vamos a habilitar, ¿sí? Dependiendo del producto, puede ser que puedas dibujar una o varias líneas, varios cruces de línea. En este caso, ¿sí? Vamos a seleccionar el número 1. Vamos a dibujar esa línea, ¿sí? Esa línea vamos a poder seleccionar lo que sería la dirección, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer que sea direccional o bidireccional. ¿Qué quiere decir con esto? Yo quiero que el evento se genere cuando algo pasa del lado A al lado B. O quiero que se genere el evento cuando pasa del lado B al lado A, ¿sí? O quiero que se genere el evento sin importar para el lado que pase, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro, quiero que se dispare, ¿sí? Establecemos la sensibilidad, establecemos el programa armado, que quiere decir lo que sería el calendario, ¿sí? Si nosotros le podemos decir que este evento se genere en determinado horario, ¿sí? O que sea todo el día. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cámara apuntando, no sé, a una salida de emergencia, podríamos decir que ese evento sea todo el día. Es decir, yo quiero que si la persona entra o sale por la puerta de emergencia, que me avise siempre, ¿sí? Sin embargo, tengo una cámara que está apuntando a la puerta de entrada digamos, del comercio, ¿sí? Entonces ahí solamente le voy a poner un horario específico, no le voy a decir todo el día, ¿sí? Le voy a decir, no sé, quizás no sé, de 9 de la noche a 6 de la mañana, le doy un rango horario, ¿sí? Y es más, les doy otro uso que les suelen dar los instaladores. No sé si alguna vez han visto o han ido a algún negocio donde la persona entra y se le da un tipo de alerta al comercial, ¿sí? Alguna campanita, una sirenita o lo que sea, ¿sí? Nosotros podemos hacer eso con la cámara, sin ningún tipo de sensor adicional. Dibujamos el cruce de línea, ¿sí? Habilitamos el aviso al centro, digamos, de monitoreo, y si la persona tiene el IBMS abierto en la máquina, cada vez que entra una persona, le va a emitir un sonido en el software, ¿sí? Entonces de esa forma se va a enterar
cuando entró una persona sin necesidad de poner un sistema adicional, sin tener que poner un, no sé, un detector de un PIR o ni nada. O sea, con la cámara, cada vez que entra una persona al local, nos va a avisar. ¿Sí? Eh, bueno, y los equipos nuevos, ¿sí? Los equipos nuevos, justamente nos van a permitir, nos va a aparecer una opción adicional que dice humano y vehículo. ¿Sí? Nosotros podemos ser hasta más específicos. ¿Sí? Si queremos detectar a humanos, tildamos la parte de humanos; si queremos detectar vehículos, tildamos vehículos. ¿Sí? Si no tildamos ninguna, va a detectar cualquier cosa que sobrepase esa línea de un lado para el otro. Si la grabadora, a ver, tenemos una consulta acá de Juan Manuel. Si la grabadora tiene la opción de tamaño mínimo y tamaño máximo, ¿hay que establecer los tamaños siempre o es opcional? Sí, tenés que establecerlos. Porque eso justamente va a ayudar, ¿sí?, a la inteligencia a detectar lo que vos estás queriendo detectar. ¿Sí? Ahora más adelante lo vamos a ver cuando veamos extracción de objeto y demás, que nosotros tenemos que poner justamente los tamaños para que cuando suceda el evento, ¿sí?, lo detecte, digamos, de forma rápida y correcta. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá un pequeño video, ¿sí?, de lo que sería el cruce de línea. Fíjense, cada vez que un vehículo pasa, ¿sí?, se pone en rojo. ¿Sí? Se pone en rojo, se genera el evento, se genera el evento. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? ¿Sí? Ponemos de vuelta por las dudas. ¿Sí? Generan los eventos. Cada vez que pasa un vehículo, ¿sí?, genera el evento de cruce de línea. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que sería la intrusión. La intrusión básicamente nosotros vamos a dibujar, ¿sí?, una figura de 4 puntos. Bueno, acá hay ¿cómo es? Un triángulo, ¿sí? Pero en realidad nada, son 4 puntos, lo que pasa es que solapó 2 puntos, ¿sí? Te va a dejar hasta 4 puntos poner, donde vos le vas a decir, ¿sí? Vamos a pasar acá. Ahí está, figura de 4 puntos, donde nosotros tenemos estos 3 parámetros para configurar. ¿Sí? Tenemos el primer parámetro, que quiere decir el umbral. ¿Se acuerdan los que le dije? ¿Cuántos segundos se tiene que cumplir eso que vos le decís para que se genere el evento? En este caso está puesto en 0. Es decir, que cualquier persona o vehículo, ¿sí?, que supere el 1% de porcentaje de ocupación, fíjense que ahí abajo dice 1, ¿sí?, porcentaje 1, cualquier objeto que supere el 1% va a generar el evento. ¿Sí? ¿Cómo? Lo vamos a ver acá en el video. ¿Sí? Entra un vehículo, se genera el evento. ¿Sí? Fíjense que cada vez que entran en el cuadrado es que se genera el evento, ¿sí? Porque es justamente una intrusión. ¿Sí? En caso de una persona de bicicleta, lo detecta como persona. Si, claro, si vos si digamos, si el equipo es AcuSense, ¿sí?, o Deep Learning, que a vos te permite seleccionar cuerpo humano y vehículo, en el caso de la bicicleta lo toma como humano. Eh, Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir con lo que es la detección de entrada de región. ¿Sí? Que es, a ver, es un poco más de lo mismo, pero nada, la idea es mostrarles un poquito de todo. Y también lo mismo, vamos a la parte de eventos inteligentes, ¿sí? Seleccionamos entrada de región, la habilitamos claramente, ¿sí? Seleccionamos el número de región, depende del modelo, puede tener 1, 2, 3, 4, ¿sí?, dependiendo del modelo. Dibujamos el cuadrilátero, ¿sí?, la figura de 4 puntos, configuramos sensibilidad, configuramos el calendario de armado, configuramos el método de vinculación. Recuérdense que el método de vinculación es donde a ustedes les permite decirle qué es lo que van a hacer cuando se genere el evento. Por ejemplo, mándame un correo electrónico, ¿sí? Notifica al centro de monitoreo, que en este caso sería el software cliente, ¿sí? Es decir, que te llegue una alerta al celular o que te llegue una alerta al software de la PC, ¿sí?
que te dispara una salida de alarma. La salida de alarma puede ser, si nosotros tenemos una cámara con salida de alarma o que viene con una sirena incorporada, podríamos decirle, cada vez que se genere este evento, disparame esa sirena, o cada vez que se genere este evento, disparame la salida. Otro uso que se le suele dar, perdón que me acabo de recordar, ya sea a la intrusión o al cruce de línea, que son las más básicas que traen todas las cámaras, se le suele dar también una utilidad de dibujar un cruce de línea o una intrusión y disparar una salida de alarma. ¿Qué haces con esa salida de alarma? Prendes una luz. ¿Sí? En vez de tener que comprar un sensor fotoeléctrico, ¿sí? Lo haces con una cámara. Cámara con cruce de línea de intrusión, cada vez que la persona pasa, se prende la luz. ¿Sí? Es decir, dispara esa salida de alarma que puede llegar a tener los equipos. ¿Sí? Eh, perfecto. Bueno, entrada de región, la configuración es bastante sencilla y acá tenemos el video. ¿Sí? Fíjense que el vehículo, lo mismo. Es un poco como la intrusión también. ¿Sí? Es decir, el vehículo lo va a detectar cuando ingresa al lugar. Fíjense que lo detecta y después quizás a mitad de camino lo deja de detectar. ¿Por qué? Porque ya está dentro. ¿Entiende? O sea, cuando entra la detecta, ¿sí? Y después ya deja de generar el evento. La intrusión no, la intrusión si yo me mantengo adentro caminando, dando vueltas así durante todo por el perímetro, se va a seguir generando el evento constantemente. Acá no, acá es solamente cuando el objeto entra al lugar, ¿sí? No cuando sale ni cuando se mantiene adentro, cuando entra, ¿sí? Eh, tenemos lo mismo, ¿sí? Prácticamente lo mismo, pero de salida. ¿Sí? Fíjense que los vehículos ahora se van a poner en rojo, fíjense que entran al perímetro y no se marcan, salen del perímetro y sí se marcan, ¿sí? Porque justamente lo que está marcando es la salida de ese perímetro, ¿sí? No la entrada, la salida. Después tenemos lo que es equipaje desatendido, ¿sí? Equipaje desatendido, bueno, es más de lo mismo, ¿sí? Marcamos el perímetro, en este caso sí les va a pedir el mínimo y el máximo, ¿sí? Se los va a pedir. Ahí simplemente, nada, es cuestión de decir, bueno, ¿qué es una maleta? ¿Sí? Ponele que fuera un, no sé, un aeropuerto, ¿sí? ¿Qué podrían llegar a dejar? ¿Sí? ¿Un camión? No, entonces no le puedo poner algo tan grande, ¿sí? Entonces vos te llevas una maleta de referencia y la dibujás, ¿sí? Decís, bueno, esto es una maleta. ¿Y qué es lo más chico? No sé, una cajita, una lonchera, ¿sí? Algo chiquito. Lo pones y también justamente lo dibujás, ¿sí? Entonces de esa forma lo que vos vas a hacer es ayudar a la inteligencia. O imagínense, si yo le pongo de esto a toda la pantalla, cualquier cosa que pase, va a pasar un mosquito por delante de la cámara y la cámara se va a volver loca, ¿sí? Porque va a empezar a tratar de descifrar qué es lo que pasó. Lo que hace la cámara, ¿sí? Que ahora lo van a ver en el video, cada vez que aparece un objeto o desaparece, empieza a analizar los píxeles que hay en ese ambiente, en ese lugar, ¿sí? Vamos a darle play acá al video. Fíjense que ahí, esto sería, ¿sí? Eh, esto sería detección de equipaje desatendido, es decir, que alguien deja algo solito y se va, ¿sí? O sea, no que pasa, que queda ahí. Fíjense, lo detecta, ¿sí? Empieza a trabajar, vean que va, ¿sí? Se va moviendo un poquito, empieza a trabajar, empieza a analizar los píxeles que hay alrededor, y cuando realmente detecta que está el equipaje desatendido, se genera el evento como pudieron ver ahí, se pone en rojo, ¿sí? Entonces es importante ahí configurar el tamaño mínimo y máximo de forma correcta, ¿sí? Para ayudar a la cámara a que funcione. Si lo hacemos mal, simplemente vamos a tener o falsas alertas o simplemente no va a detectar lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Eliminación de objetos es exactamente lo mismo que el anterior, ¿sí? Pero la cámara, en vez de buscar algo que entra, va a buscar algo que saques, ¿sí? Fíjense que ahí hay un objeto en el medio, ¿sí? Y cuando lo extraen de la imagen, la cámara va a generar el evento, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Se da cuenta de que falta algo, fíjense que ahí recuadró, ¿sí? Y generó la alerta. Bueno, ahora vamos a pasar
a lo que es la detección de placa patente. ¿Sí? Vamos a dar acá algunos tips, ¿sí? de las formas correctas, digamos, de instalación. Primero, bueno, la cámara, dependiendo de dónde la van a instalar, puede llegar a tomar un carril o dos carriles. ¿Sí? Para que tome dos carriles no tiene que haber ningún tipo de obstáculo en el medio. Es decir, si es un peaje, o hay conos, o hay cualquier cosa, digamos, que pueda llegar a interferir en la imagen, hay que poner una sola cámara por carril. ¿Sí? Si no hubiera nada de eso y es simplemente nada, algo libre, ¿sí? Una calle libre, podemos poner una cada dos carriles. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un poco lo que sería la instalación. Lo que nosotros debemos lograr con las cámaras de patentes es que no esté muy picada, ¿sí? Es decir, que no esté mirando muy hacia abajo, porque lo que nos va a quitar es poder, a ver, nosotros tenemos que tratar de ver la chapa patente de la forma, es como la vista humana, ¿sí? Tenemos que tratar de verla de la forma más correcta y que esté la mayor cantidad de tiempo de exposición en la imagen. Si nosotros la ponemos la cámara apuntando hacia el horizonte, ¿sí? Es como la forma más correcta, porque el vehículo va a venir, va a venir, va a venir, y nosotros vamos a estar viendo ya la patente, ¿sí? Y vamos a poder procesar de forma más correcta lo que son las letras. ¿Sí? Eh, como dice acá, ¿sí? Hasta más menos 5 grados es lo que te permite la cámara que tengas la patente, digamos, inclinada. ¿Sí? Más que eso no, porque si no, justamente no logra detectar las letras y los números. ¿Sí? O sea, no puede estar así de costado, acá. ¿Sí? O sea, tiene que estar o derecha, ¿sí? O más o menos 5 grados, no más que eso. Después acá, bueno, puse un cuadrito, ¿sí? Que me pareció bastante interesante, eh, que dependiendo de la velocidad del vehículo es el tiempo de exposición que nosotros le vamos a setear a la cámara. ¿Sí? El tiempo de exposición básicamente es como cuántas veces tiene que parpadear, ¿sí? O sea, cuántas veces tiene que refrescar, ¿sí? Eh, la cámara para poder ver, digamos, el vehículo. Dependiendo claramente de la velocidad, es que va a tener que ser o más rápido, ¿sí? O más lento. ¿Sí? Si el auto pasara a 200 kilómetros por hora, vos tendrías que poner un tiempo de exposición entre 1 y 2000. ¿Sí? Ese es los parámetros, digamos, que recomienda la fábrica para ese tipo, digamos, de velocidades. ¿Sí? Claramente, la velocidad va a depender también del modelo de tipo de cámara que nosotros compremos. Los modelos más económicos van hasta 60 kilómetros por hora, ¿sí? Los intermedios van hasta 120 y los modelos más avanzados son los que podrían llegar a este tipo de velocidades, a 200 kilómetros. ¿Sí? Eh, Estos son algunos tips, digamos, de instalación. ¿Sí? Bueno, como bien decía, no debe incluirse donde haya vallas, ¿sí? Donde pasen peatones. ¿Sí? Y lo que sí se debe hacer es que cuando nosotros marcamos, ¿sí? Lo que sería la zona de detección, no solamente tenemos que marcar el carril en sí, ¿sí? Sino que tenemos que marcar por dónde va a pasar la patente. ¿Se entiende? O sea, cuando venga el vehículo, ¿sí? Que esté pasando, como pueden ver acá en la imagen izquierda, ¿sí? Tuvimos que abrir hacia la derecha, es decir, que lo que sería la inteligencia queda por sobre, ¿sí? Ese objeto que hay a la derecha, que debe ser un cartel, ¿sí? Porque cuando pasa el vehículo, la patente justamente puede llegar a aparecer hasta ese lugar. ¿Sí? Eh, Y bueno, y después en la imagen derecha es la configuración, digamos, básica. La verdad que es muy fácil configurarla, ¿sí? Creo que lo más complejo es situarla de forma correcta, porque la configuración es muy básica.
Como pueden ver ahí, se dibujaron 3 líneas, ¿sí? Se identificaron lo que son los 2 carriles y no más que eso, ¿sí? La cámara después se encarga de decirte en qué dirección está yendo el vehículo, ¿sí? De claramente tomar la patente, traducirla a texto, ¿sí? Y de esa forma nosotros podemos también generar lo que serían listas, ¿sí? Podemos generar una lista negra o una lista, bueno, listas con nombres que nosotros querramos inventar, ¿no? Puede ser, no sé, una lista VIP, lista ambulancia, lista policía, no sé, puedes generar la lista que vos quieras, y si no por default viene lista blanca y lista negra, al igual que en el reconocimiento facial, ¿sí? Son las inteligencias básicas que vienen sobre los equipos, y si después nosotros queremos más, ¿sí? O queremos generar personalizadas, ahí tenemos que ir al software pago, ¿sí? Bueno, como bien les decía, supongamos, municipio, ¿sí? Ponemos cámaras en lo que son los accesos al municipio, es decir, la autopista, la calle principal, ¿sí? Ponemos las cámaras en todos los accesos del lugar y nosotros ahí vamos a tener todo centralizado en un grabador, ¿sí? O simplemente nosotros lo que hacemos. A ver, si no tuviéramos un grabador que centraliza o no tuviéramos el Higgs Central que centraliza, lo podemos hacer igual, ¿sí? Pero a diferencia de que nosotros vamos a tener que agregar esa patente, que ponerle nosotros agarramos una patente y decimos, bueno, robar un auto, ¿sí? ¿Qué hago con esa patente? Bueno, lo pongo en la lista negra, ¿sí? Si yo no tengo un software que centralice o un grabador, lo que tengo que hacer es empezar a tirar esa patente a cada una de las cámaras, la tengo que agregar, la agrego, la agrego, la agrego, ¿sí? Entonces eso lo bueno es que si el vehículo salió, ¿sí? Del municipio, ¿sí? Es decir, salió por alguno de los accesos al municipio, nos vamos a enterar, ¿sí? Sí, no sé si han venido acá a Buenos Aires, o si son de acá, o si son del interior, pero digamos, en muchos lugares hay como unos carteles luminosos, ¿sí? Que van mostrando las patentes de los vehículos, y eso es más que nada es marketing, ¿sí? Es como para decir, estamos haciendo algo, pero el uso real es simplemente para detectar si pasó algún vehículo robado, ¿sí? Ese es el uso real, no es que te va a hacer multa ni nada, porque las que hacen multas son las que van a encontrar que en el piso hay espigas, ¿sí? Que son como unas marcas que hay en el pavimento, que son como 2 círculos, ¿sí? Esos son espigas, que son lo que hacen la detección de velocidad. O tiene que haber en los laterales, ¿sí? Como dos panelcitos, ¿sí? Apuntando, que esos justamente son un radar de velocidad, ¿sí? Digital. Bueno, perfecto. Para continuar con lo que es la detección de patentes, ¿sí? Eh, Vamos, bueno, al momento, digamos, de instalarla, ¿sí? Lo que recomienda la fábrica es que las letras y números, ¿sí? Estén entre 25 y 30 píxeles, ¿sí? Y que la placa esté entre 150 y 250 píxeles, ¿sí? Ahora vos me vas a decir, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Sí? Básicamente lo que tenés que hacer es, sacás una captura, ¿sí? Esa captura la pones en el Paint. Yo les estoy diciendo la forma más sencilla, ¿no? Claramente. Debe haber otras, pero esta es como la más sencilla y la más usada. Pegas esa foto en el Paint, agarrás lo que sería para hacer un recorte, ¿sí? La aplicación para hacer un recorte. Y cuando vas a hacer el recorte, cuando lo marcas, en la parte inferior izquierda te dice la cantidad de píxeles que tiene esa imagen, ¿sí? De esa forma podemos ver si está en los parámetros recomendados por la fábrica. Si tiene menos va a funcionar, probablemente. Si tiene más va a funcionar, probablemente, ¿sí? Pero para que sea lo más precisa posible, debería estar dentro de esos parámetros. Eh, Vamos a contestar algunas preguntas que tengo acá. En caso de usar cámaras Color View, modelo 1027, la cual no tiene reconocimiento de patente. Si la conecto a un IDS X, ¿puedo leer patentes? No. Si leemos las especificaciones del modelo, que me nombrás ahí, que es el IDS 7732 NXI-I4/X,
¿sí? Ese equipo tiene reconocimiento facial, ¿sí? O cobertura de perímetro, es decir, cruce de línea o intrusión con reconocimiento de cuerpo humano o vehículo, ¿sí? Por lo cual, esa 1027 vos vas a poder, con ese equipo, ¿sí? Las inteligencias que vas a poder hacer es cruce de línea o intrusión, que detecte vehículos o cuerpos humanos dentro de esas dos, o bien reconocimiento facial. Ten en cuenta que ese grabador, ¿sí? Cuando vos vas a la configuración, te va a decir, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para reconocimiento facial o para cobertura de perímetro? Si pones reconocimiento facial, perdés la cobertura de perímetro inteligente. Si elegís cobertura de perímetro inteligente, perdés el reconocimiento facial. ¿Sí? Es ahí donde vos tenés que definir en qué ambiente lo vas a usar y de qué forma querés configurar ese grabador. ¿Sí? ¿Qué modelos de NVR soportan estas cámaras? En el caso de las patentes, ¿sí? Al igual que la mayoría de las inteligencias avanzadas, estamos necesitando equipos de línea K en adelante. ¿Sí? Recuerden que como el proceso lo hace la cámara íntegro, ¿sí? El equipo lo único que tiene que hacer es soportar guardar el metadato que genera la cámara. ¿Sí? Es decir, la cámara lee la patente, la transforma en texto y se la manda al equipo. Si vos pones un equipo, no sé, de línea Q, que son los más básicos, no sabe qué hacer con ese dato, entonces se pierde. ¿Sí? Vos mínimamente necesitas un equipo de línea K para que ese dato lo pueda conservar y que vos después puedas filtrar y hacer búsquedas avanzadas sobre el equipo. ¿Sí? Bueno, la forma de cargar las patentes es muy sencilla. Quizás esta que les muestro acá es como la más sencilla. ¿Sí? Vos lo primero que haces es exportar, ¿sí? El formato de plantilla, que es este que les muestro acá abajo, donde básicamente, nada, número es 1, 2, 3, 4 y así seguidamente, ahí no hay mucha ciencia. Número de placa, ¿sí? Pones el número de placa, tampoco hay mucha ciencia. Y después, dependiendo si en la tercera columna, en la columna C, si le pones 0 o 1, es en qué lista querés que se ingrese esa patente. Si pones 0, se va a ingresar en la lista negra. Si pones 1, se va a ingresar en la lista blanca. Porque recuerden esto, yo puedo poner, supongamos, ejemplo de instalación, edificio. Tengo la cámara apuntando al estacionamiento del edificio. Si la persona que se acerca con el vehículo, ¿sí? Es un inquilino, probablemente yo lo voy a poner en la lista blanca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se le haga la apertura automática de la barrera, ¿sí? O que en la garita de seguridad se le prenda al guardia de seguridad una luz verde. ¿Sí? A través de la salida de alarma le decimos que se prenda esa lucecita. Perfecto. Ahora, lista negra, ¿sí? No sé, una persona que no abonó, ¿sí? En el caso que sea un estacionamiento, o una persona que tenga restringido el acceso, o una persona que, no sé, por X motivo no puede ingresar más al establecimiento, lo ponemos en la lista negra. ¿Sí? Y entonces esa lista nos va a generar otro tipo de alerta. ¿Sí? Una alerta quizás una luz roja, ¿sí? O que se dispare una sirena en la garita, depende de la gravedad, digamos, de esa lista que nosotros le queramos dar a esa lista. ¿Sí? Y después hay una tercera, que claramente no figura en este Excel, ¿sí? Que es otros. ¿Sí? Por eso no figura, es otros. Si se acerca un vehículo con una patente que no está ni en lista blanca ni en lista negra, yo también le puedo decir que haga una acción. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos justo un grabador que tiene varias salidas, digamos, de relé, ¿sí? Nosotros podemos decirle, bueno, si está en la lista negra, prende, o sea, dispara la salida 1 y esa salida 1 prende un LED rojo. Si está en lista blanca, ¿sí? Disparame la salida 2, que esa salida 2 esté conectada a un LED verde, ¿sí? Y si se acerca un vehículo que no está en ninguna de las dos listas, disparame la salida 3 de alarma y prendeme una luz amarilla. ¿Sí? Entonces la persona de la garita se acerca al vehículo y en base a esas 3 luces ya tiene, digamos, una primera identificación. Y después hace o no la apertura. ¿Por qué se usa mucho esto a veces? Porque
supongamos que es un barrio cerrado o un estacionamiento, ¿sí? Bueno, quizás no en un estacionamiento, pero sí en un barrio o en un complejo. Se acerca el vehículo está autorizado, pero quizás adentro del vehículo, ¿sí? Tenés un propietario y quizás tres personas que están queriendo hacer maldades, ¿sí? Entonces, haces el doble check, ¿sí? El de seguridad ve, pum, verde, perfecto. Mira, hay una sola persona, el inquilino o lo que sea, o lo conoce o no lo conoce, y ahí recién genera la apertura de la barrera, ¿sí? Vamos a ver un pequeño videito. Este es el modelo, ¿sí? Más avanzado dentro de la detección de placas, ¿sí? Este modelo ya detecta el color del vehículo, ¿sí? Ya tiene, digamos, algunas bondades adicionales que no tienen las cámaras más básicas. Fíjese que ese modelito, ¿sí? No solamente detecta el color del vehículo, sino que en el caso de ser una moto, te podría decir si la persona viene con casco o no. La instalación es bastante sencilla, un soporte con sunchos, ¿sí? Si nosotros lo instalamos en lo que sería en el borde, digamos, de la carretera, vamos a poder tomar un carril, ¿sí? Y si lo ponemos en el medio de la carretera, vamos a poder tomar hasta dos carriles. ¿Sí? Esto es lo que les decía, que la cámara tiene que estar tratando de mirar hacia el horizonte, ¿sí? No tan empinada hacia abajo, porque eso va a generar una mala captura. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de reconocimiento facial. No sé si alguno... ¿No? No abre. Bueno, les quería mostrar, es un video, ¿sí? A ver, denme un segundo que lo voy a abrir. Entonces, mal. Ah, se guardó mal. Bueno, básicamente es un video que hicimos hace mucho tiempo en Security One, ¿sí? Donde, nada, iban pasando los empleados de la empresa. Security One. Iban pasando los empleados de la empresa y justamente iba haciendo el reconocimiento. A ver, acá lo tengo. Un segundo, uso compartido. Me causa un poco de gracia porque es un video bastante antiguo. Pero bueno, el reconocimiento facial ya viene hace bastante tiempo. Seguramente ahí lo deberían estar viendo, ¿sí?
Fíjense que hasta la versión del software era una versión bastante antigua, pero para que vean un poco la funcionalidad, ¿sí? Las caras que hay a la derecha son las caras que están registradas en la base de datos, ¿sí? Que se machea contra la cara que está detectando al momento que pasa la persona, ¿sí? Y te va mostrando el porcentaje de similitud de la cara. Fíjense cómo va detectando a todas las personas, ¿sí? Y va trabajando totalmente en tiempo real la detección, ¿sí? Esto mismo lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Ponerle, no sé, en algún tipo de alta concurrencia, en algún, digamos, lo pueden manipular sin ningún tipo de problema. Vamos a volver acá a la presentación. Bueno, recuerden, reconocimiento facial, a comparación de lo que es la detección facial, ¿sí? Es que el reconocimiento mira los rasgos, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer búsquedas avanzadas, podemos generar lista blanca, lista negra, ¿sí? En cambio, en la detección, recuerden, detección es solamente detecta una cara, le hace un crop y te la pone en una lista, nada más, ¿sí? Eso es bien básico, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahí deberían estar viendo nuevamente la presentación. Ahí estamos. La verdad que no tuve, no tenía mucha intención de aburrirlos, ¿sí? Por lo cual no generé videos de configuración y demás de Heatmap y People Counting, pero se los quería comentar y les quería mostrar un video cortito, ¿sí? Heatmap es lo que dice digamos, el nombre, es un mapa caliente, ¿sí? Y ahora en el videito lo voy a pausar y lo vamos a poder ver. El heatmap básicamente es, nosotros ponemos una cámara, ¿sí? Vamos a arrancar, perdón, con People Counting. People Counting en realidad es muy sencillo, ¿sí? Ponemos una cámara que se puede situar, digamos, como mostraba ahí, tiene que ser sobre un lugar de paso, ¿sí? No es que se puede detener la gente y estar ahí frenada abajo de la cámara, no, tiene que ser un lugar de paso, ¿sí? People Counting lo pueden hacer con esas cámaras, ¿sí? Que son las que se ponen de techo, que son las más eficientes, porque lo que hacen es, cuando la configuración es muy sencilla y es automática en realidad, vos la situás en el lugar donde va a ir y haces pasar gente, ¿sí? Gente, digamos, solos. Un nene solo, pasás vos solo, ¿sí? Y lo que va a hacer la cámara es, en base a la altura, ¿sí? Tomar lo que sería el ancho de hombros, ¿sí? Un promedio de ancho de hombros, ¿sí? Una vez que tiene ese promedio, después, ¿qué va a pasar? Si yo pasan 3 personas juntas, una pegadita a la otra, ¿sí? En base a ese promedio, te calcula cuánta gente entró. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ese momento, nada, la gente simplemente fluye sobre el carril y te las va a ir contando. Estas cámaras en pandemia, digamos, se ha utilizado para todo lo que eran los boliches, ¿sí? O los lugares, digamos, de concurrencia, por los supermercados, ¿sí? O en lugares donde las capacidades estaban limitadas, ¿sí? Y en base a esta cámara, simplemente entre las entradas y las salidas, ¿sí? Te podía decir si había lugar, digamos, como para que siga ingresando gente o si la ocupación estaba completa. Entonces, de esa forma vos tenías que esperar que alguien saliera para poder ingresar al lugar, ¿sí? Esta cámara te va a permitir sacar diversos reportes, ¿sí? En el caso de que tengas, bueno, varios locales, vas a poder comparar, ¿sí? El tráfico de cada uno de ellos, o de forma individual, lo que sería diario, semanal, mensual, ¿sí? De cada uno de los locales. Y después tenés esto, que era el heatmap, que había arrancado anteriormente al revés, donde nos va a mostrar, ¿sí? Esto que ven acá en pantalla. Nosotros vamos a poner la cámara apuntando hacia un ambiente, ¿sí? Esta inteligencia puede venir o en cámaras IDS, ¿sí? O en las cámaras ojo de pez. En las que más se usa es en la ojo de pez. ¿Por qué? Porque abarca mayor cantidad, digamos, de ambiente, ¿sí? Ejemplo, local de ropa, ¿sí?
ponemos la cámara ojo de pez en el medio del local, ¿sí? Por lo cual vamos a tener prácticamente, bueno, depende del diámetro, ¿no? Pero vamos a tener bastante cubierto el local. De esta forma, nosotros le ponemos también lo que sería un umbral, ¿sí? De 1, de 2 segundos, y lo que va a hacer la cámara es, cada vez que una persona vaya, camine por ese lugar, ¿sí? Y se detenga por el umbral que nosotros le dijimos, si le ponemos 0, funciona también, pero ¿qué pasa? Si yo paso caminando, me va a mostrar como esa zona más colorida que el resto, ¿sí? ¿De qué me sirve eso? Puede ser para analizar qué tipo de pasillo es el que tiene más, más concurrencia, pero quizás lo que me interesa a mí, ¿sí? O entiendo yo que interesa más, es ver dónde se detienen, ¿sí? No tanto por dónde caminan, porque yo puedo ir y venir por el pasillo, pero soy un empleado quizás, ¿sí? Entonces a mí me interesa saber dónde se detienen. Entonces ahí le ponemos el umbral, no sé, 2 o 3 segundos, y si la persona viene caminando y se detiene, ahí va a generar, ¿sí? un, un evento. Viene otra persona, se detiene en el mismo lugar, otro evento. ¿Viene? Entonces, esos eventos después se reflejan en colores. ¿Sí? Es una paleta de colores donde claramente el rojo, ¿sí? Es el lugar donde la persona, donde más se detuvieron personas. ¿Sí? Esto nos sirve porque quizás, no sé, supongamos que el producto core, ¿sí? Que está en vidriera, que a todo el mundo le gusta, lo ponemos adelante de todo. ¿Sí? Quizás de esa forma la gente entra hasta la primera parte del local, compra y se va. Y todo lo que está detrás no lo llegan a ver. Entonces lo que hacemos ahí es, al detectar eso, agarramos ese producto con, lo ponemos en vidriera claramente para que llame la atención, pero lo mandamos al fondo. ¿Sí? Entonces estamos obligando a las personas a pasar por el medio de todo lo que quizás no se vende o que tiene baja rotación o que nos interesa sacar para llegar al producto que buscaba. ¿Sí? O sea, esto es, digamos, como para hacer no solamente seguridad claramente porque tenés la vista de todo el local, sino también para hacer un poco de inteligencia para negocios, digamos. ¿Sí? Fíjense ahí, ¿sí? Esto justamente es un local de ropa, donde muestra, ¿sí? Con un color totalmente distinto, o sea, con un rojo, los lugares donde más se sitúa la gente. El resto del lugar está normal. ¿Sí? Bueno, y eso es todo, ¿sí? Yo creo que, bueno, estuvimos pasando, ¿sí? Por todas las inteligencias que habíamos nombrado en el inicio, ¿sí? No sé si, bueno, si alguno tiene algún tipo de duda, consulta, ¿sí? Quizás la única bueno, que quizás no hice una filmina es la excepción de audio, ¿sí? Desenfoque o cambio de escena, que son prácticamente la configuración es nula, ¿sí? Porque no muestra, o sea, no tiene configuración. El desenfoque lo activás y si se desenfoca te avisa. Cambio de escena lo activás y si de repente mira para otro lado te avisa. O sea, no tiene ningún tipo de configuración, ¿sí? Y la excepción de audio, lo mismo. O sea, la configuración que tiene en realidad es que vos le pones el umbral de densidad de sonido. Por ejemplo, eh, cuando vos la habilitás, abajo, ¿sí? Te aparece como como un mapa de ruido, ¿sí? Que va pasando bastante lento, o sea, tenés que dejarlo andando, no sé. Lo pones y te vas 10 minutos, volvés, y eso te va a mostrar, ¿sí? En base a unas líneas, cuál es el umbral de, digamos, del lugar donde estás, ¿sí? Ponerle que, no sé, tenés que tratar de ir en el momento más ruidoso, digamos, del lugar, ¿no? Si hay una calle o algo, en un momento más ruidoso, y nosotros lo que vamos a hacer es, si supongamos que este es el mapa, ¿sí? Y la línea más alta llegó hasta acá, hasta la mitad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, agarramos el umbral y lo ponemos por arriba de esa mitad, ¿sí? Entonces, cualquier audio que supere el umbral que nosotros le dijimos, nos va a disparar una alerta. Un ejemplo bastante interesante de esto. Eh, Había una vez, vamos a arrancar así para no dar nombres, ¿sí? Una serie de locales, ¿sí? De una bastante conocida, donde
se observaba lo que era el ingreso, o sea, lo que era la apertura y el cierre del local, ¿sí? O sea, los vigiladores, ¿sí? Su tarea era vigilar esos locales en la apertura y en el cierre, que normalmente suele ser en los momentos que suelen, digamos, cometer los robos, ¿sí? Cuando está cerrando, porque justo van a poner la puerta y entonces se meten adentro y claramente obstruye la visión, y lo mismo en la apertura, ¿sí? Abren la puerta para sacarla o lo que sea, se le meten para adentro y obstruye la visión. Esos son los momentos más comunes, por los cuales son los que más se presta atención. Luego durante el día, bueno, normal, ¿sí? En estos locales había sistemas de todo tipo, ¿sí? Había sistemas hasta de humo, ¿sí? De esos que el de seguridad dispara y se llena todo el local de humo, ¿sí? Sin embargo, entraron a robar a media tarde, ¿sí? Eh, y por decirlo de una forma, se abatataron todos, ¿sí? O sea, nadie tuvo el poder, digamos, de reacción para disparar ningún tipo de alarma, ni el humo, ni nada, ¿sí? O sea, la persona de seguridad no se bloqueó, ¿sí? Y las personas administrativas y demás que suelen tener también ese tipo de control, tampoco lo hicieron, ¿sí? Entonces se generó el robo bueno, y se fueron, ¿sí? Entonces, ahí vino una pregunta de decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, solución básica, sencilla que conseguimos o que detectamos es una cámara con excepción de audio, ¿sí? Porque claramente, ya sea la persona que entra a robar o el mismo personal o la gente que está en el lugar, ¿sí? Probablemente alguien grite, ¿sí? Probablemente alguien grite. Ese es digamos, la primera reacción que uno puede llegar a tener en un robo. Entonces, esa excepción de audio, ese grito, ¿sí? Lo que hacía era superar el umbral, ¿sí? de sonido de ese ambiente y generaba la alerta. Entonces, más allá de que no disparen ningún tipo de acción, ¿sí? Con una camarita económica que tenga simplemente micrófono, y resolvimos, digamos, esa necesidad que tenía, ¿sí? Así que bueno, nada, sin más, voy a ver si quedó alguna consulta y bueno, y daríamos por concluido, digamos, el webinar.